La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando y se hicieron añicos sobre el elegante suelo del salón de baile, mientras 130 invitados observaban en absoluto silencio. Me ardía la mejilla, pero el dolor en el pecho era muchísimo peor. Juliet, mi nuera, acababa de abofetearme el día de su boda porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. Eso es lo que te pasa por ser tan egoísta, me gritó delante de todos. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras yo me agachaba temblando a recoger mis gafas rotas. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos. Otros susurraban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra anciana, que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Ethan se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el suelo como si yo fuera invisible. Ya no eres bienvenida aquí, continuó Juliet, alisándose su impoluto vestido de novia. Ethan y yo necesitamos nuestra privacidad para empezar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto para nosotros mientras buscamos algo mejor. Sus palabras eran puro veneno. Durante meses, yo había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi coche viejo, mi vida sencilla. Pero esto había cruzado una línea que jamás debió tocarse. Me incorporé despacio, sintiendo todas las miradas sobre mí como dagas afiladas. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que colmó el vaso. Durante años me había mantenido en un segundo plano, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses empezaron a bombardear mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Juliet vino por primera vez a mi apartamento hace 2 años. Se le descompuso el gesto cuando vio mi hogar modesto, mis muebles viejos, mi cocina pequeña. ¿En serio aquí vive la mamá de Ethan? Le preguntó a él, con la voz lo bastante alta para que yo la oyera. Desde ese momento, cada visita había sido una tortura silenciosa. Aura, deberías mudarte a un lugar más pequeño, me dijo hace 3 meses durante una cena familiar. A tu edad no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Ethan y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Vamos a necesitar más espacio. Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi hijo, que parecía perder la personalidad cada vez que ella hablaba, actuando como una marioneta a la que tiran de los hilos. Las humillaciones se habían intensificado gradualmente. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. Aurora, ¿no tienes algo más moderno para ponerte? Luego sobre mi coche. Ese coche es tan viejo. Es peligroso que conduzcas eso. Después, mi trabajo a tiempo parcial en la floristería del barrio. No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en vez de relajarse. Cada frase era una pequeña daga envenenada clavándose en mi autoestima. Me llamo Aurora Hughes. Tengo 68 años y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción a la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería 3 días a la semana. Conduzco un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuento. Para el mundo exterior, especialmente para Juliet, soy solo una viuda de clase media que vive con un ingreso fijo. Pero esa es exactamente la imagen que he cultivado cuidadosamente durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi marido falleciera. Mi marido, Robert, no había sido el oficinista que todos creían. Tomamos una decisión consciente de vivir modestamente, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto, de proteger la privacidad de nuestra familia de una manera que ahora comprendía que había sido profética. Mientras salía del salón de baile, las conversaciones de los invitados me seguían como una nube tóxica. Pobrecita, se ve tan frágil, susurró la tía de Juliet. La novia tiene razón.
Esa mujer ya no puede cuidarse sola, añadió un primo de Ethan. Debería estar en una residencia, no viviendo sola, comentó otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era como ácido cayendo sobre heridas abiertas. La temperatura fresca del aire acondicionado del salón contrastaba con el calor asfixiante en mi pecho. Me temblaban las manos mientras rebuscaba mi teléfono móvil en mi bolso negro gastado. Un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera permitirme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad por encima de las apariencias, algo que mi nuera claramente nunca entendería. Marqué un número que sabía de memoria, un número que no había usado en más de un año porque ingenuamente esperaba que nunca fuera necesario. Carlos, soy Aurora. Necesito que vengas al Salón Royal Oaks de inmediato. Sí, ahora mismo. Trae los documentos de los que sabes. Ya es hora de que sepan la verdad. Mi voz temblaba, pero había una firmeza en ella que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está segura, señora Hughes? Preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Miré hacia el salón una última vez, donde podía ver a Juliet riéndose con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto a su inútil suegra en su sitio. Ethan estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente segura, respondí. 30 minutos, Carlos, ni uno más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con pasos decididos. Por primera vez en años, iba a quitarme la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Hughes. Y cuando eso ocurriera, cuando la realidad golpeara sus mundos perfectos y falsos, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El estacionamiento estaba silencioso, iluminado por farolas que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperé 30 minutos a que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que en secreto había estado cuidando de ellos más de lo que jamás podrían imaginar. Mientras esperaba en mi coche, los recuerdos de cómo había llegado a ese momento empezaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo había empezado exactamente hace 2 años y medio, cuando Ethan llegó a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que yo conocía tan bien desde que era un niño. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial, me había dicho. Y allí estaba ella, Juliet, con el cabello perfectamente peinado, la ropa de diseñador y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Desde el primer instante supe que algo no estaba bien. La manera en que miró mi apartamento, evaluando cada rincón con un desprecio apenas disimulado, me lo dijo todo sobre sus intenciones. ¡Qué acogedor!, murmuró mientras miraba mis muebles de segunda mano y las cortinas descoloridas de mi hijo. Su tono sugería lo contrario. Ethan, completamente cegado por lo que creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Esa primera cena fue un desastre silencioso. Juliet apenas tocó la comida que yo había preparado con cariño, alegando que cuidaba su figura. Cuando le pregunté por su familia, dio respuestas evasivas, pero no antes de preguntarme por mi situación financiera, con una curiosidad que me resultó alarmante. ¿Y cómo te las arreglas con la pensión de viuda, Aurora? Debe ser difícil salir adelante con tan poco dinero, dijo con falsa preocupación. Lo que Juliet no sabía era que yo la estaba observando tanto como ella me observaba a mí. Durante los meses siguientes, empecé a notar patrones que me pusieron en alerta máxima. Cada vez que visitaban mi apartamento, ella hacía comentarios sobre lo anticuado que estaba todo, sobre cómo yo merecía algo mejor en mis años dorados. Pero sus ojos siempre se detenían en los detalles que realmente importaban: la ubicación privilegiada del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Ethan estaba en el baño, la oí hablar en voz baja por teléfono en mi cocina. Sí, mamá,
El apartamento de su madre está en una zona súper cara. Si logro que se mude a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio lugar. Es tan ingenua que probablemente hasta nos dará las gracias por ayudarla con la transición. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero mantuve la compostura cuando regresó a la sala, fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Juliet se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambas partes. Ella interpretaba a la nuera preocupada, inquieta por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba orientación. Pero por dentro, yo reunía información, observaba sus movimientos, entendía sus verdaderas motivaciones. Era como un juego de ajedrez en el que ambas creíamos estar ganando. Los meses siguientes trajeron una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero, hubo sugerencias sutiles. Aurora, he visto unos apartamentos encantadores para gente de tu edad, con servicios todo incluido y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego vinieron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Y si te caes y nadie se entera durante días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e indefensa. Ethan, mi propio hijo, empezó a repetir las mismas frases como un loro entrenado. Mamá, Juliet tiene razón. Quizás sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Verlo transformarse poco a poco en la marioneta de esa mujer fue más doloroso que cualquier insulto directo. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaron su compromiso. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Juliet empezó a traer revistas inmobiliarias y folletos de comunidades para mayores. Solo estoy explorando opciones para ti, Aurora. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía, extendiendo el material sobre mi mesa de café como si fuera una negociación empresarial. Pero yo ya estaba haciendo mi propia investigación. Una tarde, cuando salieron a hacer diligencias de la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en el sector inmobiliario. Amelia, necesito que investigues algo por mí, le dije. Hay una pareja muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su verdadera situación financiera. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Juliet y Ethan estaban hundidos hasta el cuello en deudas. La boda que planeaban costaba más de $50,000, completamente financiada con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba al borde del desalojo por impago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con cuotas que no podían permitirse. Su estilo de vida era una fachada construida sobre una deuda asfixiante. Todo empezó a encajar. La prisa por casarse, la insistencia en que yo me mudara, los comentarios constantes sobre mi vulnerabilidad económica. No era el amor lo que había unido a esa pareja. Era la desesperada necesidad de encontrar una solución a sus problemas financieros. Y mi apartamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era su salvavidas. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el niño que yo había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso que explotar en vez de una persona a la que amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Aura, no puedes seguir siendo tan egoísta, me había dicho Juliet apenas 3 días antes de la ceremonia. Ethan y yo hemos sacrificado tanto por este matrimonio. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una exigencia directa disfrazada de favor familiar. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero y el único hombre en quien había confiado plenamente desde la muerte de mi marido Robert.
Carlos, necesito que prepares unos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se puso seria de inmediato. Señora Hughes, ¿está segura de que es el momento adecuado? Me advirtió con la sabiduría de alguien que había manejado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no podrá recuperarla. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya había tomado una decisión. La familia que yo había intentado proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el estacionamiento del salón, esperando a que Carlos llegara con los documentos que lo cambiarían todo, comprendí que había llegado el momento de la verdad. 25 minutos más y Juliet, Ethan y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Aurora Hughes. 25 minutos más, y sus mundos perfectos construidos sobre mentiras y codicia se derrumbarían como castillos de arena. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles alrededor del estacionamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que en una noche tan hermosa, tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi coche podía ver las luces doradas del salón, oír la música alegre y las risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que en unos minutos esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses me inundaran la mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto sin retorno. La mayor humillación había ocurrido apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Juliet había llamado una reunión familiar importante. Había llegado a mi apartamento, acompañada no solo por Ethan, sino también por sus padres, una emboscada perfectamente planificada. Aurora, queremos hablar contigo sobre tu futuro. Empezó la madre de Juliet, una mujer altiva que me miraba como si yo fuera un insecto molesto. Creemos que ha llegado el momento de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó el padre de Juliet, un hombre corpulento que había recorrido mi apartamento con la mirada de un tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Y si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días? Sus palabras eran ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Ethan había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo de vez en cuando como una marioneta bien entrenada. Verlo allí, sentado junto a una familia que me trataba como un estorbo, fue como ver morir ante mis ojos el sol que yo había criado. Mamá, dijo por fin con una voz que ya no reconocía. Tienen razón. Juliet y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos que te mudes a un lugar más apropiado para tu edad. ¿Apropiado para mi edad? Repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir dentro de mí. ¿Y quién decide qué es apropiado para mí? Tú, respondió la madre de Juliet, intercambiando una mirada cómplice con su marido, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían discutido. Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo que es mejor para Ethan y Juliet. ¿Lo mejor para ellos? Murmuré, empezando a comprender la verdadera dimensión de la conspiración que se había tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que ellos empiecen su vida de casados, ¿verdad? El silencio incómodo que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esa conversación, cada argumento, cada presión psicológica. Juliet tomó el control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Aurora, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y encontramos una residencia maravillosa para gente de tu edad.
Tiene servicios médicos 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Podrías hacer amigos con personas que entienden por lo que estás pasando. Su sonrisa falsa me dio náuseas. ¿Por lo que estoy pasando? Pregunté, fingiendo confusión. ¿Y qué crees exactamente que estoy pasando, Juliet? Ella miró a Ethan buscando apoyo antes de responder. Bueno, soledad, incertidumbre financiera, el miedo a no poder cuidarte. Es normal a tu edad, Aurora. No tienes por qué avergonzarte de necesitar ayuda. La audacia de esa mujer de 28 años diciéndome que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un instante. Pero entonces vi algo en sus ojos que me heló. La absoluta certeza de que tenía derecho a mi vida, mi hogar, mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que había que retirar con la menor resistencia posible. Hemos hecho números, continuó el padre de Juliet, sacando una carpeta que claramente habían preparado con antelación. El costo de la residencia sería aproximadamente $2,500 al mes. Con la venta de tu apartamento, tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años, y aún quedaría algo bueno, para ayudar a Ethan y Juliet con los gastos iniciales del matrimonio. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. No era por mi bienestar ni por mi seguridad. Era por dinero. Era por convertir mi hogar en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Aurora, dijo Ethan con una voz que sonaba ensayada. Esperamos que no sea necesario tomar medidas más drásticas, pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales. La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían vías legales para declararme incompetente. Habían investigado, habían planeado, habían preparado el terreno para quitarme todo lo que tenía por la fuerza si era necesario. El hijo que yo había criado con tanto amor estaba allí sentado, permitiendo que extraños amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueron ante mi negativa firme, lloré por primera vez en años, no por tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que había sostenido sobre mi familia. Llamé a Carlos de inmediato. Necesito que investigues algo con urgencia, le dije entre lágrimas. Quiero saber exactamente cuál es la verdadera situación financiera de mi hijo y su prometida. Todo. Deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación fueron devastadores. Ethan ganaba $45,000 al año como gerente de ventas, pero tenía deudas de más de $80,000 en tarjetas de crédito. Juliet trabajaba a tiempo parcial como asesora de imagen, ganando tal vez $4,000 al año, pero gastaba como si tuviera un salario ejecutivo. Juntos debían más de $120,000, sin contar los préstamos que habían pedido para la boda. El apartamento que alquilaban por $2,000 al mes llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Los coches que conducían estaban financiados con cuotas que absorbían el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta principal estaba al límite y habían empezado a usar adelantos de efectivo para pagar otras deudas. Estaban en una caída libre financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que me rompió el corazón por completo. Durante los últimos 6 meses, Ethan había estado llamando con regularidad a bancos y aseguradoras preguntando por préstamos contra la propiedad de su madre anciana. Había estado preguntando por procedimientos legales para obtener un poder notarial financiero sobre personas mayores. Mi propio hijo llevaba meses planeando mi desposesión sistemática. La información más dolorosa llegó al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Juliet les decía a sus amigas que se había sacrificado comprometiéndose con un hombre mayor y menos atractivo, porque su madre tenía propiedades valiosas y no había herederos competitivos. Para ella, casarse con Ethan no era amor,
Era una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación fue la gota final. Durante semanas, consideré simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, pensando que tal vez el impacto los haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, entendí que no era solo por dinero o desesperación. Era una codicia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta volverlo irreconocible. Los días previos a la boda fueron una tortura. Cada llamada de Ethan era una nueva presión para que reconsiderara mi posición. Cada visita de Juliet incluía comentarios venenosos sobre mi terquedad y egoísmo. Empezaron a tratarme como si ya fuera una anciana senil cuyas opiniones no importaban. La noche antes de la boda, Ethan hizo su último intento. Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Juliet solo quiere lo mejor para todos nosotros. Sus palabras fueron la confirmación final de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaba al día siguiente ya no era el niño que yo había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche esperando a Carlos, comprendí que todo había conducido a este momento inevitable. No era venganza ni crueldad. Era justicia. Era mostrarles las consecuencias de sus actos. Era enseñarles que hay líneas que nunca deberían cruzarse. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Me temblaban las manos cuando marqué el número de Joseph, mi vecino del apartamento de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las visitas tensas de los últimos meses. Joseph, soy Aurora. Necesito pedirte un favor muy importante, dije con la voz temblorosa. ¿Podrías ir a mi apartamento y traerme la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio? Sí, ahora mismo, es urgente. Joseph había sido como un hermano para mí desde que Robert falleció, y sabía que podía confiar en él sin que hiciera preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que tuve con Joseph apenas una semana antes. Él había visto desde su balcón cuando Juliet llegó con un tasador inmobiliario sin avisarme. Aurora, esa chica trajo a un hombre con un maletín que estaba midiendo tu apartamento desde afuera, me dijo con evidente preocupación. Cuando me vieron, se fueron rápido. No me gusta nada lo que está pasando. Joseph había sido el primero en notar los cambios sutiles en el comportamiento de Ethan en los últimos meses. Tu hijo no me saluda como antes, observó. Antes se quedaba a charlar conmigo cuando venía. Ahora entra y sale corriendo como si estuviera avergonzado de algo. Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de esa noche. La carpeta que le pedí a Joseph contenía documentos que nadie en mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversiones que Robert y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas. Documentos que demostraban que la viuda pobre que vivía de una pensión modesta era en realidad una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, Joseph apareció en el estacionamiento con la carpeta en las manos. Aura, ¿qué está pasando? Te ves muy alterada, preguntó mientras me entregaba los documentos. Tiene que ver con la boda de Ethan. Le expliqué brevemente lo que había ocurrido en el salón y vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle. Esa mujer es una víbora, murmuró. Siempre lo supe. Joseph, en unos minutos llegará un hombre llamado Carlos. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí. Le pedí. Y Joseph, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como familia para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Cuando Joseph regresó al edificio, abrí la carpeta y empecé a revisar documentos que no miraba desde hacía meses. El primero era un extracto bancario que mostraba un saldo de 5,400,000 en una cuenta de inversión.
El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro que generaba una renta mensual de $50,000. El tercero era la escritura de una casa de playa que había comprado como inversión hacía 10 años. Robert había sido un genio de las inversiones, empezando con un pequeño negocio de importación y convirtiéndolo en un imperio silencioso. Juntos, tomamos la decisión de vivir modestamente para proteger nuestra privacidad y la seguridad de la familia. La riqueza visible atrae problemas, solía decir Robert. La riqueza invisible te da poder. Nunca imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento de esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones inteligentes. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era porque necesitara el dinero, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El coche viejo que conducía no era por limitaciones económicas, sino porque había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi apartamento, el que Juliet tanto codiciaba, era en realidad la propiedad menos valiosa de mi cartera. Lo había comprado no por su valor económico, sino por los recuerdos que guardaba. Era donde Robert y yo habíamos pasado nuestros últimos años juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde él había fallecido en mis brazos después de una valiente batalla contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que lo cambiaría todo para Ethan y Juliet. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo empezó a tener problemas financieros, yo había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de tarjetas de crédito que él creía que venían de un bono laboral salían en realidad de mi cuenta. El supuesto descuento especial en su alquiler que él decía haber negociado con el propietario era dinero que yo transfería mensualmente. Sin que Ethan lo supiera, yo había estado subsidiando su estilo de vida irresponsable durante años. El apartamento lujoso donde vivía, el coche que conducía, incluso parte de los gastos de la boda que se celebraba en ese preciso momento, habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Yo había creído que estaba ayudando a mi hijo en un mal momento, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en alguien que no reconocía. Los registros bancarios mostraban transferencias mensuales por un total de $4,500 que habían mantenido a flote el barco que se hundía en la vida financiera de Ethan. Dinero que él creía que venía de bonificaciones o devoluciones de impuestos, cuando en realidad era su madre intentando desesperadamente protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Juliet me humillaba por ser una carga económica para su futuro matrimonio, yo era literalmente la única razón por la que podían permitirse ese matrimonio. Mientras planeaban despojarme de mi apartamento para resolver sus problemas financieros, yo había estado resolviendo esos problemas en secreto durante años. Cerré la carpeta y miré hacia el salón una vez más. Las luces seguían encendidas. La música seguía sonando. Los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos finales que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los hilos financieros que había usado para proteger a un hijo que había elegido traicionarme. Esto no es venganza, me recordé. Esto es justicia. Se trata de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la codicia tiene un precio, que la familia no es algo que se pueda vender por conveniencia económica. Había intentado proteger a Ethan de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta volverlo irreconocible. Los faros de un coche se acercaron al estacionamiento, iluminando la noche con una luz blanca que me cegó por un instante. Era Carlos, puntual como siempre, llegando con los documentos que lo cambiarían todo para siempre. Salí de mi coche y caminé hacia él, sintiendo cómo cada paso me alejaba de la aurora que había sido y me acercaba a la mujer en la que necesitaba convertirme. Señora Hughes, dijo Carlos al bajar de su coche, con un maletín legal bajo el brazo. ¿Está completamente segura de esto?
Una vez que entremos ahí, no habrá manera de deshacer lo que está a punto de suceder. Miré hacia el salón una última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente seguían celebrando su victoria sobre la inútil anciana que acababan de humillar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Aurora Hughes. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su eficiencia característica. Señora Hughes, aquí está la orden para la suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que usted ha estado haciendo a nombre de Ethan Hughes, dijo, señalando el primer papel. Además, aquí está el aviso de cancelación del contrato de arrendamiento que usted había garantizado confidencialmente. El propietario recibirá este documento mañana por la mañana. Tomé los papeles con manos temblorosas pero decididas. Cada documento representaba un hilo que yo había tejido con cuidado durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos uno por uno. ¿Y el pago del salón? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Cancelado? Confirmó Carlos. El depósito que usted garantizó se retirará esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma alternativa de pago. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola helada. Durante 3 años, yo había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote las vidas de Ethan y Juliet. El apartamento donde vivían, el coche que él conducía, incluso la boda que se celebraba en ese mismo momento, todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirar ese apoyo de manera definitiva. Carlos, quiero que entiendas algo. Le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no había sentido en años. Esto no es crueldad ni venganza. Es la única manera de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus acciones, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco. Lo entiendo perfectamente, señora Hughes, respondió Carlos con un respeto genuino en la voz. En mis 30 años como asesor financiero, he visto muchas familias destruidas por la codicia y la ingratitud. Lo que usted está haciendo requiere más valentía de la que la mayoría de la gente posee. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón y con cada paso podía sentir el corazón latiéndome más rápido. No era nerviosismo lo que sentía, era una mezcla extraña de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi respeto propio, mi derecho a ser tratada como un ser humano y no como un recurso para explotar. La música se detuvo bruscamente cuando entramos al salón. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos de inmediato. Después de todo, había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas. Su presencia en eventos sociales solía significar que algo importante estaba a punto de ocurrir. Juliet fue la primera en reaccionar. ¿Qué haces aquí, Aurora?, me gritó desde el centro de la pista, donde estaba posando para fotos con Ethan. Ya te fuiste una vez. ¿No fue suficiente drama por una noche? Su voz arrastraba esa arrogancia que yo había llegado a conocer tan bien, pero pude detectar una nota de nerviosismo que antes no estaba. Damas y caballeros, dijo Carlos con una voz clara y profesional. Pido disculpas por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que discutir con el señor Ethan Hughes y la señora Juliet Dawson. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Ethan se acercó lentamente, pálido, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando, mamá?,
Me preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura como minutos antes, cuando me había humillado sin decir una palabra. ¿Quién es este hombre y por qué habla de asuntos legales? Pude ver sus manos temblar ligeramente mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que tenía desde niño. Ethan, dije con una firmeza que no había sonado en meses. Este es Carlos Jones, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregarte unos documentos que creo que encontrarás muy esclarecedores. Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. Señor Ethan Hughes, queda usted notificado de que la garantía financiera que su madre proporcionó para su contrato de arrendamiento ha sido cancelada de inmediato. Su propietario será notificado mañana por la mañana y usted tendrá 30 días para encontrar un nuevo aval o desalojar la propiedad. Todo el color se le fue del rostro a Ethan. ¿Garantía financiera?, murmuró, mirándome con ojos que empezaban a llenarse de comprensión y horror. Mamá, ¿de qué está hablando? Pero pude ver por su expresión que una parte de él ya lo sabía. Durante años, había sospechado que su suerte financiera no era del todo natural, pero había elegido no hacer preguntas porque las respuestas podrían ser incómodas. Además, continuó Carlos implacable, las transferencias mensuales de $4,500 que su madre ha estado realizando a sus cuentas personales han sido suspendidas de manera permanente. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguro del coche y diversos otros gastos que usted creía que estaban cubiertos por otras fuentes. Juliet soltó un jadeo que resonó por todo el salón. «¡Eso es imposible!», exclamó corriendo hacia nosotros, con su vestido arrastrándose por el suelo. «Ethan no tiene una madre rica. Miren cómo vive. Miren su ropa, su coche. Es una anciana que vive con una pensión miserable». Su histeria era evidente, y varios invitados empezaron a murmurar entre sí con fascinación creciente. Por último, dijo Carlos, sacando el último documento, el pago garantizado de esta celebración también ha sido cancelado. La administración del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan salir esta noche. Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba, y vi a algunos invitados moverse nerviosos hacia las salidas. La realización golpeó a Ethan como un martillo. «Tú», murmuró, mirándome con ojos que no podían procesar del todo lo que estaban oyendo. «Has sido tú todo este tiempo. Has estado pagando todo». Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento vi al niño pequeño que había sido, vulnerable y confundido. «Durante 3 años, Ethan», confirmé con una calma extraña después de la tormenta emocional. 3 años en los que creí que te ayudaba a atravesar un mal momento. 3 años en los que creí que eventualmente te recuperarías y te convertirías en el hombre que yo crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te enseñé. Juliet empezó a caminar en círculos, agarrándose la cabeza con desesperación creciente. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real», gritaba mientras los invitados la miraban con una mezcla de horror y morbo. «Eres una anciana pobre. Trabajas en una floristería. Conduces un coche de 10 años. No puedes tener dinero». «Las apariencias engañan, Juliet», dije por fin, sintiendo cómo décadas de actuación cuidadosamente construida llegaban a su fin. Durante años elegí vivir de forma sencilla porque mi marido y yo creíamos que la riqueza visible atrae problemas. Resulta que teníamos razón, solo que los problemas vinieron de donde menos lo esperábamos. La música se había detenido por completo, y el único sonido en el salón era la respiración agitada de los recién casados y el murmullo creciente de los invitados, que empezaban a comprender que estaban presenciando algo totalmente inesperado. Algunos ya grababan con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esa historia se convertiría en leyenda urbana. «Mamá», dijo Ethan con la voz rota, «por favor, tiene que haber alguna forma de arreglar esto.
la boda, los invitados, todo. Pero podía ver en sus ojos que por fin comenzaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo financiero. Había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. La única forma de arreglar esto, Ethan, respondí, era no romperlo en primer lugar. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. 130 invitados contuvieron el aliento mientras procesaban lo que acababan de oír. Juliet se quedó inmóvil por primera vez en toda la noche, con la mirada yendo de Carlos a los documentos y a mi rostro, como si buscara una grieta en la realidad que se derrumbaba. Ethan solo me miraba con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de shock, comprensión tardía y horror absoluto. Señora Hughes, dijo Carlos con una voz lo bastante alta para que todos oyeran. ¿Desea que proceda a leer los detalles financieros completos? Su pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Pude ver a varios invitados acercarse, fascinados por el drama que se desplegaba ante sus ojos. Por favor, Carlos. Respondí con una serenidad que no sabía que poseía. Creo que todos merecen conocer toda la verdad. Juliet intentó interrumpir con un grito desesperado, pero Carlos levantó una mano y continuó con la precisión de un cirujano. Durante los últimos 36 meses, comenzó consultando sus documentos, la señora Aurora Hughes ha transferido un total de $162,000 para cubrir los gastos de vida de su hijo, Ethan Hughes, y su prometida. Esto incluye $48,000 para pagos de alquiler, $44,000 para pagos de tarjetas de crédito, $18,000 para seguro de vehículos y $22,000 para gastos varios. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro. Otros sacaron calculadoras en sus teléfonos para verificar las cifras. La madre de Juliet, que había permanecido sentada en la mesa principal durante toda la confrontación, se puso de pie lentamente, completamente pálida. Además, continuó Carlos sin piedad, la señora Hughes garantizó personalmente el costo total de esta celebración, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y la fotografía, por un monto de $53,000. Dinero que, como mencioné antes, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Juliet finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue más un aullido que palabras coherentes. Esto es imposible, es mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como una pobre. Se volvió hacia los invitados como buscando apoyo, pero solo encontró rostros fascinados y algunos claramente divertidos por su desesperación. Mi querida Juliet, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. Acabas de aprender una lección muy valiosa sobre juzgar a la gente por las apariencias. Durante años elegí vivir de forma sencilla, porque mi marido, Robert, y yo valorábamos la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy sabia. Ethan reaccionó por fin, acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor, tiene que haber una explicación. Tiene que haber una manera de resolver esto. No puedes destruir mi vida así. Su voz se quebró en la última palabra, y por un momento sentí un pinchazo de dolor maternal que casi me hizo vacilar. ¿Destruir tu vida? Repetí, sintiendo cómo la rabia volvía a hervir. ¿Yo estoy destruyendo tu vida? ¿No fue tu esposa quien me abofeteó delante de 130 personas? ¿No fuiste tú quien se quedó quieto sin decir una sola palabra mientras yo era humillada? ¿No fuiste tú quien planeó despojarme de mi hogar? La verdad de mis palabras resonó en el salón como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había iniciado todo. Algunos incluso tenían videos en sus teléfonos de la bofetada de Juliet, prueba digital de la crueldad que había desencadenado esta revelación. Pero eso fue diferente, murmuró Ethan, aunque sin convicción.
No lo sabíamos, no lo entendíamos, creíamos que de verdad necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él mismo, y vi a algunos invitados intercambiar miradas de desprecio. ¿No lo sabías? Pregunté, elevando la voz por primera vez en toda la noche. ¿No sabías que estabas planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi hogar? ¿No sabías que trajiste a un tasador inmobiliario sin mi conocimiento? ¿No sabías que habías estado investigando formas legales de declararme incompetente si no cooperaba? Con cada pregunta, la postura de Ethan se encogía. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Hughes, también debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los activos que antes estaban destinados a que usted los heredara han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a proteger a las personas mayores del abuso familiar. El impacto de esa declaración fue como una explosión silenciosa. Juliet se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado físicamente. «No puedes hacer eso», chilló, perdiendo por completo la máscara de compostura. «Somos tu familia. Ethan es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una pelea estúpida». «¿Una pelea estúpida?», repetí, dejando que las palabras colgaran en el aire tenso. ¿Así es como describes una conspiración familiar para despojar a una anciana de su hogar? ¿Así justificas abofetear a la madre de tu esposo el día de tu boda? Mi voz se volvió helada y vi a algunos invitados estremecerse. El padre de Juliet, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se acercó por fin con una expresión de pánico mal disimulado. Señora Hughes, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Tal vez podríamos hablar de esto en privado cuando las cosas se hayan calmado. Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. «No hay nada que discutir en privado», respondí con firmeza. «Todo lo que tenía que decir se ha dicho aquí, delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación. Ustedes eligieron hacerlo público, así que mi respuesta será pública». Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como si vieran un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó por todo el salón. «Señora Hughes, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los efectos legales comenzarán de inmediato». Se volvió hacia Ethan y Juliet con una expresión profesional, pero no sin cierta satisfacción. «Les sugiero que contacten a sus propios asesores legales y financieros lo antes posible». Juliet finalmente se derrumbó. Literalmente se dejó caer en una silla cercana y empezó a llorar con sollozos incontrolables que retumbaban en el salón. «Todo está arruinado», murmuró entre lágrimas. «Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, todo está destruido». Su vestido, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. «No», dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. «Lo que está destruido son las mentiras, la codicia y la falta de respeto. Lo que está destruido es la ilusión de que puedes tratar a las personas como objetos y esperar que no haya consecuencias». Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la mirada. «Esto es lo que pasa cuando confundes la bondad con la debilidad». Ethan fue hacia su esposa y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Juliet, tenemos que encontrar una forma de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer». Pero incluso mientras hablaba, veía en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Hay puentes que una vez quemados, no se pueden reconstruir. «Hay una manera de arreglar esto, Ethan», dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses, sin sentir dolor. «Puedes aprender de esto, puedes crecer, puedes convertirte en las personas que yo esperaba que fueran antes de que la codicia los corrompiera». Mi voz se suavizó un poco porque, pese a todo, él seguía siendo mi hijo.
Pero ese crecimiento tendrá que ocurrir sin mi ayuda financiera, sin mi apartamento y sin mi herencia. Tendrán que hacerlo a la manera difícil, como todo el mundo. El salón permaneció en absoluto silencio, y cada persona presente sabía que estaba presenciando el final definitivo de una relación familiar. Carlos y yo nos dirigimos hacia la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados conmocionados y una pareja recién casada cuyo mundo perfecto se había derrumbado en menos de 30 minutos. Mientras Carlos y yo caminábamos hacia la salida, el silencio detrás de nosotros fue interrumpido por una voz que no esperaba oír. «Espera, Aurora». Era Lucy, la hermana menor de Ethan, que había estado sentada en una mesa al fondo durante toda la confrontación. Corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión de horror absoluto en el rostro. «Tía Aurora», dijo con voz temblorosa. «Yo no sabía nada de esto, te lo juro. Ethan nunca me dijo lo que estaban planeando contigo». Lucy siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como maestra y había mantenido una relación cercana conmigo incluso después de que Ethan se distanciara. Si hubiera sabido lo que te iban a hacer, habría intentado detenerlo. Me detuve y la miré, viendo en sus ojos la misma honestidad que conocía desde que era niña. «Lo sé, Lucy», dije en voz baja, poniéndole una mano en la mejilla. «Siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos para explotar». Sus lágrimas cayeron con más fuerza mientras asentía, devastada por las acciones de su hermano. «¿Pero por qué nunca nos dijiste lo del dinero?», preguntó Lucy con auténtica confusión. «¿Por qué lo mantuviste en secreto tantos años?». Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, sobre todo viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y cariño genuino. «Porque tu tío Robert y yo aprendimos hace mucho que el dinero cambia a las personas», expliqué, mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. «Hemos visto familias destruidas por herencias, amistades rotas por préstamos y hijos que ven a sus padres como pensiones ambulantes. Decidimos vivir de forma sencilla para proteger las relaciones que de verdad importaban». Lucy asintió lentamente, comprendiendo la sabiduría de esa decisión. «Pero Ethan, él era diferente antes. Cuando éramos niños, habría defendido a cualquiera que te hiciera daño. ¿Qué le pasó?». Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. «Lo que le pasó fue Juliet», respondí con tristeza, pero sin amargura. «Lo que le pasó fue la codicia disfrazada de amor, la ambición sin valores, y yo, en mi esfuerzo por protegerlo, le quité la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias». Mi respuesta resonó por el salón, donde los invitados seguían pendientes de cada palabra. Carlos se había mantenido a un lado con respeto durante este intercambio, pero ahora se acercó y me susurró algo al oído. «Señora Hughes, el gerente del salón se está acercando. Parece que ya se enteró de la cancelación del pago garantizado». En efecto, vi a un hombre corpulento con traje acercarse con varios papeles en la mano y una expresión muy seria. «Señora Hughes», dijo el gerente con voz tensa, «acabo de recibir un aviso de cancelación de pago que es muy irregular. El contrato de esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando aquí?». Su presencia añadía una capa nueva de realidad inmediata a la crisis que yo acababa de desencadenar. «Señor Martínez», respondí, recordando su nombre de las conversaciones cuando yo había gestionado en secreto el pago de la boda. «La garantía financiera que proporcioné para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche». Señalé hacia Ethan y Juliet, que permanecían en el centro del salón como estatuas de desesperación. «Entiendo»,
dijo Martínez, mirando la escena con la experiencia de alguien que había manejado eventos sociales durante décadas. ¿Y quién será responsable del pago ahora? El monto total pendiente es de $53,000, incluyendo el salón, comida, música, flores y fotografía. Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tendría que resolver ese problema de inmediato. Ethan reaccionó por fin, acercándose con pasos vacilantes. Señor Martínez, debe haber un malentendido. Mi mamá no puede simplemente cancelar el pago así. Somos familia. Esto se puede resolver. Su voz llevaba una desesperación que nunca había oído en él. La desesperación de un hombre que por fin comprendía la magnitud de su situación. Joven, dijo Martínez con la paciencia forzada de un profesional. La garantía financiera fue proporcionada por la señora Hughes de manera personal y privada. Ella tiene el derecho legal de retirar esa garantía en cualquier momento. Ahora necesito que alguien presente una forma alternativa de pago de inmediato o me veré obligado a suspender el evento. Juliet se acercó tambaleándose, su vestido ya completamente desarreglado y el maquillaje corrido por las lágrimas. No puede hacer esto, le gritó a Martínez. Es nuestro día de boda. No puede arruinar nuestro día de boda por problemas de dinero. Su histeria era evidente, y varios invitados empezaron a murmurar con creciente incomodidad. Señora, respondió Martínez con firmeza creciente, yo no estoy arruinando nada, simplemente estoy siguiendo los términos contractuales que ustedes firmaron. Si no pueden proporcionar un pago alternativo de inmediato, tendré que pedir a todos los invitados que se retiren y suspender todos los servicios. Su ultimátum cayó sobre el salón como una sentencia final. La realidad de la situación empezó a penetrar en la mente de los invitados. Algunos ya habían comenzado a tomar sus bolsos y dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros seguían fascinados por el drama que continuaba desarrollándose, como espectadores de un accidente del que no podían apartar la vista. Mamá, dijo Ethan, acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño. Por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal, sé que te lastimamos, pero hay 130 personas aquí, hay fotos, hay recuerdos, no puedes destruir todo esto por una pelea. Su voz se quebró, y por un momento volví a ver al niño que había sido. Ethan, respondí con una calma que me sorprendió. Yo no estoy destruyendo nada. Tú destruiste esto cuando elegiste la codicia por encima del amor, cuando elegiste la manipulación por encima de la honestidad, cuando elegiste humillarme públicamente en vez de tratarme con el respeto que merezco como tu madre. Cada palabra era como una daga, pero eran palabras que debían decirse. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Juliet con voz desesperada, mirando a los invitados que seguían abandonando el salón. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Su pánico era evidente, y vi que por fin empezaba a comprender las implicaciones reales de sus actos. Van a hacer lo que hace cualquier persona responsable, respondí. Van a encontrar maneras de ganar dinero honestamente. Van a aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Van a descubrir qué significa trabajar duro por lo que quieren, en vez de esperar que otros se lo provean. Mi voz se había fortalecido y sentí décadas de sabiduría acumulada fluir a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró: Señora Hughes, el proceso legal está completo. Todos los documentos han sido entregados. Y lo explicó. No hay nada más que podamos hacer aquí. Su mensaje era claro. Era hora de irnos, de dejar que Ethan y Juliet enfrentaran las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Lucy se acercó una vez más y me abrazó con fuerza. Tía Aurora, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, pase lo que pase con Ethan. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia había sido corrompida por la codicia. Y tú siempre tendrás los míos, Lucy, respondí,
devolviéndole el abrazo. Recuerda esta noche cuando tomes decisiones importantes en tu vida. Recuerda que el carácter no se define por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a las personas que amamos. Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, comprendiendo por completo la lección que se desplegaba ante nuestros ojos. Martínez se acercó de nuevo, esta vez con mayor urgencia. Señoras y señores, necesito una resolución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago. Su paciencia profesional se estaba agotando, añadiendo presión adicional a una situación ya desesperada. Tienen mi número, les dije a Ethan y Juliet por última vez. Cuando estén listos para tener una conversación real sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa genuina por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso, añadí, mirándolos directamente, primero tendrán que encontrar la manera de resolver el desastre que crearon aquí completamente por su cuenta. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos, dejando atrás un salón lleno de caos, desesperación y la dura realidad de consecuencias merecidas. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. Joseph venía cada mañana con café y pasteles de la panadería local, asegurándose de que yo estuviera bien después de lo que él llamaba la noche en que Aurora recuperó su dignidad. Sus visitas eran un bálsamo para mi alma, recordándome que aún tenía familia elegida que me valoraba por quien realmente era. El teléfono había sonado sin parar durante esos 3 días. Ethan había llamado 37 veces, dejando mensajes que pasaron de la ira inicial a súplicas desesperadas. Juliet había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres habían aparecido en mi puerta 2 veces exigiendo que arreglara el desastre que yo había causado, pero yo me mantuve firme con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Carlos llegó esa mañana con noticias que, aunque esperadas, eran devastadoras en toda su magnitud. Señora Hughes, me dijo mientras tomábamos té en mi balcón. He recibido reportes de todos los frentes. Ayer por la mañana, Ethan y Juliet fueron desalojados de su apartamento. El salón ha iniciado procedimientos legales para recuperar los $53,000 adeudados. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por impago. ¿Y dónde están viviendo ahora?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Con los padres de Juliet, respondió Carlos. Al parecer es un apartamento de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa, según mis fuentes. Su expresión sugería que tensa era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un coche familiar estacionarse frente al edificio. Era Lucy, pero esta vez no venía sola. Con ella estaba Amelia, mi vieja amiga del sector inmobiliario, y para mi sorpresa, Joseph se bajó del asiento trasero. ¡Aura!, gritó Lucy desde la acera. Tenemos que hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber. Cuando llegaron a mi apartamento, sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y preocupación que me puso en alerta de inmediato. Tía Aurora, empezó Lucy, he estado investigando algunas cosas desde la noche de la boda, cosas que creo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Se sentó en mi sofá con una carpeta en las manos tan oficial como la que Carlos había llevado al salón. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, sirviéndole té mientras intentaba mantener la calma. Amelia se aclaró la garganta y habló por primera vez. Aurora, durante los últimos 3 días he estado indagando en la situación financiera de Ethan y Juliet. Lo que encontré va más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Llevaban planeando esto más de un año. Continuó Amelia, abriendo la carpeta para revelar documentos que me revolvieron el estómago.
Encontré pruebas de que Juliet había estado consultando con abogados especializados en casos de incapacidad mental de personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incompetente y tomar el control de todas tus propiedades. Joseph, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con expresión grave. Aurora, hay más. Esa noche, después de que te fuiste del salón, escuché a Juliet hablando por teléfono con alguien. Decía que la vieja lo había arruinado todo, pero que aún tenían el plan B. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Plan B? Repetí, sintiendo el estómago contraerse con una mezcla de miedo y rabia. Lucy me tomó la mano y me la apretó suavemente. Tía Aurora, le están diciendo a todo el mundo que te has vuelto senil, que la escena en la boda fue evidencia de que has perdido el contacto con la realidad. Están construyendo un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos. La magnitud de su traición se extendió ante mí como una herida infectada. No bastaba con humillarme públicamente, con planear despojarme de mi hogar, con conspirar contra mí durante meses. Ahora intentaban usar mi respuesta justificada a su crueldad como prueba de incompetencia mental. Era una maldad que superaba todo lo que yo había imaginado posible. Pero no es todo, añadió Amelia con la voz temblorosa. He descubierto que Juliet ha estado difundiendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de tus vecinos, insinuando que deberían reportar cualquier cosa preocupante que observen. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había regresado para nuestra reunión programada, entró al apartamento en ese momento y encontró el ambiente cargado de tensión. Señora Hughes, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes. Su expresión era más seria de lo que jamás se la había visto. Tengo noticias adicionales que confirman lo que sus amigos han descubierto. Ayer, Ethan presentó una petición preliminar, dijo Carlos, sacando documentos de su propia carpeta. Está solicitando que un tribunal evalúe su capacidad mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha aportado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones juradas? Pregunté, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar el shock. ¿Qué tipo de declaraciones? Carlos consultó sus papeles antes de responder. Declaraciones que describen un arrebato emocional injustificado suyo contra una pareja joven inocente. Declaraciones que caracterizan sus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que usted ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lucy me apretó la mano con más fuerza. Tía Aurora, han convencido a varios invitados de la boda para que firmaran declaraciones. La mayoría ni siquiera entendía lo que estaba pasando esa noche. Solo vieron a una mujer mayor atacando a los recién casados. Su voz contenía toda la frustración de alguien que veía la verdad, pero se sentía impotente para imponerla. Pero también tenemos buenas noticias. Joseph intervino con una sonrisa que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más gente de tu lado de la que ellos imaginan. Sacó su teléfono y me mostró una pantalla que me dejó atónita. Joseph, ¿qué es esto? Pregunté, mirando lo que parecía ser un video en redes sociales con miles de visualizaciones. Aurora, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Bueno, algunos de esos videos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana senil atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna, revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia se inclinó para mirar el teléfono también. Aurora, los comentarios en estos videos son abrumadoramente a tu favor. La gente está alabando tu valentía, tu dignidad bajo presión, tu decisión de poner límites. Algunos están compartiendo sus propias historias de abuso familiar.
Te has convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de las personas mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas están aplaudiendo la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan desigual como yo había temido al principio. Pero hay algo más que necesitan saber, dije, tomando una decisión que llevaba considerando desde hacía 3 días. Si Ethan y Juliet quieren jugar a este juego, si quieren convertir esto en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y fui a mi escritorio, donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso de ancianos. He estado documentándolo todo: las visitas intimidantes, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mi propiedad, incluso la bofetada que Juliet me dio. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada tomadas inmediatamente después de la boda, evidencia médica del asalto físico. Si quieren guerra, continué con una determinación que no había sentido en décadas. Tendrán guerra, pero será una guerra librada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Y además, añadí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debí hacer hace años. Voy a contar mi historia completa públicamente. Voy a mostrarle al mundo exactamente lo que sucede cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La habitación se llenó de una nueva energía, la energía de quienes saben que la justicia está de su lado y que tienen los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después, me encontré sentada en el estudio de televisión más importante de la ciudad, esperando que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa, Historias de una vida, había contactado a Carlos después de que los videos de la boda acumularan más de 2 millones de visualizaciones en redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el abuso familiar de las personas mayores. La periodista, Catherine Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, revisaba sus notas mientras los técnicos hacían los últimos ajustes de iluminación. Señora Hughes, me dijo con una sonrisa cálida, quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares durante estos 6 meses. Muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Ethan y Juliet intentaron construir contra mí colapsó de manera espectacular cuando Carlos presentó evidencia de su conspiración para declararme incompetente. No solo perdieron el caso, sino que fueron multados por frivolidad procesal y obligados a pagar mis honorarios de abogado, que ascendieron a $45,000. La bancarrota que siguió fue rápida y devastadora. Ethan perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Juliet intentó iniciar un negocio de asesoría de imagen, pero los videos virales arruinaron su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en las afueras, trabajando en empleos a tiempo parcial y luchando por pagar sus deudas acumuladas. Estamos al aire en 5 minutos, anunció el director del programa. Miré las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. A mi lado estaba Carlos, que había aceptado aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. En la audiencia estaban Joseph, Lucy y Amelia, mis pilares de apoyo durante esos meses difíciles. Lo más doloroso de esos 6 meses había sido el silencio absoluto de Ethan. Después de perder el caso legal, no hizo ningún intento de contactarme. No hubo llamadas pidiendo perdón, ni cartas explicando su comportamiento, ni reconocimiento de que sus actos habían estado mal.
Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Juliet, en cambio, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes evolucionaron de amenazas legales a súplicas desesperadas de ayuda financiera. El último mensaje, recibido apenas 2 semanas antes, decía: Aurora, sé que cometimos errores, pero somos familia. Ethan está enfermo de estrés y estoy embarazada. Por favor, no puedes dejar que tu nieto crezca en la pobreza. La noticia del embarazo había sido como una daga en el corazón. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a personas que no querían ser salvadas. Intentarlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Señora Hughes, empezamos en 30 segundos, me informó Catherine. Respiré hondo y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los videos, contándome sus propias historias de abuso familiar. Personas mayores cuyos hijos habían tomado control de sus finanzas. Padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables. Abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no proporcionaban apoyo financiero. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Se encendió la luz roja de la cámara y Catherine comenzó con una introducción que había ensayado a la perfección. Buenas noches y bienvenidos a Historias de una Vida. Soy Catherine Díaz y esta noche tenemos con nosotros a Aurora Hughes, una mujer de 68 años cuya historia ha conmocionado al país y ha puesto el tema del abuso familiar contra las personas mayores en el centro de un debate nacional. Señora Hughes, continuó Catherine volviéndose hacia mí. 6 meses después de los hechos en la boda de su hijo, ¿cómo se siente saber que su historia ha inspirado a tantas personas? Su pregunta era directa pero compasiva, permitiéndome empezar en mis propios términos. Me siento agradecida, respondí, sintiendo que mi voz se estabilizaba mientras hablaba. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de mi relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses me sentí sola y confundida, preguntándome si era yo la que estaba mal. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que nos gustaría admitir. Catherine asintió y consultó sus notas. Cuéntenos sobre los años previos a esa noche, cuando empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien en su relación con su hijo y su prometida. Era la pregunta que había estado esperando, la oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Empezó con cosas pequeñas, expliqué, recordando esas primeras señales que ignoré por amor. Comentarios sobre mi edad, sugerencias de que ya no podía cuidarme, presiones sutiles para que tomara decisiones que en realidad los beneficiaban a ellos. El abuso familiar rara vez empieza con golpes o gritos. Empieza con la erosión lenta de tu confianza, con hacerte dudar de tu propia realidad. Carlos se inclinó hacia adelante para aportar contexto legal. Lo que Aurora describe es un patrón clásico que vemos en casos de abuso a personas mayores. Los perpetradores, especialmente cuando son familiares, usan tácticas de manipulación psicológica antes de pasar a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza de preocupación amorosa. ¿Y el momento de la revelación? Preguntó Catherine. ¿Cuándo decidió exponer la verdad sobre su situación financiera? Era la pregunta que sabía que llegaría, la que me obligaba a explicar la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente. Cuando Juliet me abofeteó en medio del salón delante de 130 personas por negarme a entregarle las llaves de mi apartamento. Supe que había cruzado una línea que no podía ignorar. En ese momento, entendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus actos. Se trataba de protegerme a mí, de seguir siendo abusada. La entrevista continuó durante 45 minutos, cubriendo todos los aspectos de mi historia.
Hablé de la decisión de vivir con sencillez para proteger mi privacidad, de los años de apoyo financiero secreto que había brindado, de la conspiración para declararme incompetente y de la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba diseñada no solo para contar mi historia, sino para educar a otros sobre las señales de advertencia y los recursos disponibles. Señora Hughes, dijo Catherine cerca del final del programa. ¿Tiene un mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que había estado temiendo y esperando a la vez. Miré directamente a la cámara, sabiendo que existía la posibilidad de que Ethan estuviera mirando. Ethan, si estás escuchando esto, quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo, pero amar a alguien no significa permitir que te abuse. Amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su conveniencia. Amar a alguien no significa convertirte en víctima de su codicia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti, continué, sintiendo que las lágrimas empezaban a asomarse. Pero solo si puedes cruzarlas como el hombre honorable que intenté criarte para que fueras. Solo si puedes mirarme a los ojos y asumir plena responsabilidad por tus actos. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre amor y respeto, no sobre oportunismo y manipulación. Y para todas las personas que están viendo esto y reconocen su propia historia en la mía, añadí dirigiéndome a la audiencia. Quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad, sin importar su edad. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su hogar, su vida. Tienen derecho a poner límites a familiares que los tratan mal. Y tienen derecho a pedir ayuda cuando esos límites se violan. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catherine me abrazó con lágrimas en los ojos. Aurora, esa fue una de las entrevistas más poderosas que he hecho. Va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento con Joseph, Lucy y Amelia, me sentí en paz como no lo había estado en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad, y había usado mi dolor para ayudar a otros. Pasara lo que pasara en el futuro con Ethan, sabía que había hecho lo correcto. Aurora, dijo Lucy desde el asiento trasero, estoy tan orgullosa de ti. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que protegerá a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón mientras llegábamos a casa. El apartamento que Juliet había codiciado ahora se sentía verdaderamente como un hogar otra vez. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque por fin había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que a veces la única manera de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, supe que había dado el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca se es demasiado mayor para exigir dignidad y que el amor verdadero a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida apenas comenzaba de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que creí que tenía que soportar por amor de madre. Qué diferente se ve el mundo cuando por fin encuentras el valor de ponerle un precio a tu dignidad. La mañana empezó como todas las de los últimos 18 meses, con una llamada de Carmen, la coordinadora de la Fundación Aurora Hughes para la protección de las personas mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de la herencia que redirigí. Aurora, tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Carmen con esa mezcla de tristeza y determinación que caracteriza a quienes trabajamos en este campo. Todos con patrones similares, hijos adultos presionando a padres mayores por propiedades o dinero.
Cada caso que llega a mi escritorio es como mirar en un espejo del pasado. Ayer revisé el expediente de una mujer de 72 años cuya hija la convenció de vender su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. Anteayer fue un hombre de 69 años cuyos gemelos lo chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas $50,000, nunca verás a tus nietos. No se me escapa la ironía. He convertido mi peor experiencia personal en mi propósito de vida más significativo. La fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control de sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Tenemos abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y un sistema de apoyo que me habría gustado tener cuando me sentía tan sola y confundida. Joseph sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es el vicepresidente de mi fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que empezó a dar charlas sobre cómo detectar la manipulación familiar. Aurora, me dijo la semana pasada mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he tenido. Lucy se mudó al apartamento de al lado hace un año. Después de su divorcio de un matrimonio que duró solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como maestra tradicional. Tía Aurora, me dice con frecuencia, me enseñaste que a veces la verdadera familia no viene de la sangre, sino de quienes eligen respetarte incondicionalmente. El éxito público de mi historia trajo consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de un periodista de investigación se convirtió en un bestseller nacional. Cuando el amor duele, una mujer mayor contraataca ha vendido más de 200,000 ejemplares y todas las regalías van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de los lectores son testimonios vivos de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la fundación. Su experiencia manejando los aspectos legales de mi confrontación con Ethan se ha convertido en un activo invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. Señora Hughes, me dijo durante nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de $3 millones en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que surge en cada entrevista y cada conversación profunda, es si extraño a Ethan. La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que fue, al joven que mostró destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que creí que teníamos, pero no extraño los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemática. Ethan intentó contactarme exactamente 3 veces durante esos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando al parecer algunos compañeros vieron el programa y empezaron a tratarlo diferente. La segunda fue cuando nació su hijo, mi nieto Oliver, hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses, cuando Juliet lo dejó, llevándose al bebé y la mitad de sus escasas pertenencias. Cada vez que llamó fue para pedir ayuda financiera, nunca para ofrecer una disculpa genuina, ni reconocer el daño que había causado. Su patrón de pensamiento sigue siendo idéntico. Ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando dijo: Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto. Respondí con una claridad que me sorprendió. Ethan, mi dignidad es exactamente tan importante como mi nieto, y espero que algún día él aprenda esa lección mejor que tú. Fue la primera vez que le colgué el teléfono a mi hijo, y también fue extrañamente liberador. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que todavía puede hacerme llorar. Tiene 14 meses y no me conoce.
Cuando Juliet se fue, se llevó todas las fotos familiares, incluidas las pocas que yo tenía de él. He creado un fideicomiso para su educación universitaria administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos entonces. Quizá, me dice Amelia durante nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor, buscará sus propias respuestas sobre lo que pasó en su familia. Quizá encuentre el valor de conocer a su abuela por sí mismo. Amelia se ha convertido en mi confidente más cercana, especialmente porque ella también tuvo que establecer límites difíciles con familiares tóxicos hace una década. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto ha mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Ethan y Juliet, desarrollé insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en un estado de alerta permanente. Mi doctor dice que mis análisis actuales muestran niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Aurora, me dijo el doctor Hernández en mi último chequeo, es impresionante cómo responde el cuerpo cuando eliminamos fuentes de estrés tóxico. Tu presión arterial es perfecta, duermes de forma reparadora, incluso tu postura ha mejorado. Tiene razón, camino más erguida, mi voz suena más firme y mis manos ya no tiemblan cuando tomo decisiones importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace un año, pero encontré una nueva pasión en el jardín comunitario que ayudé a establecer en el edificio. Enseño a otros residentes mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que valoran la sabiduría acumulada en vez de verla como obsolescencia. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la Fundación, 2 días visitando hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional y fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se centrará en estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar basadas en los casos que hemos manejado. El apartamento que antes fue una fuente de codicia, ahora es un espacio de paz y creatividad. He convertido la vieja habitación de Ethan en una oficina donde recibo a personas que necesitan orientación. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento, fotos de familias a las que hemos ayudado a reconciliarse de manera sana y diplomas de las universidades donde he dado conferencias. Una de las experiencias más gratificantes de este periodo ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares. Margaret, de 74 años, llegó a la fundación hace 6 meses después de que su hijo vendiera su coche sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntas durante 3 meses y la semana pasada me envió una foto sonriendo en su nuevo coche, que compró con sus propios ahorros después de recuperar legalmente el dinero. Aurora, escribió Margaret en su carta. Me enseñaste que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es tarde para defenderse. Sus palabras me recordaron por qué todo este dolor valió la pena. Al reflexionar sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el final feliz tradicional en el que toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre. Pero tiene algo mejor. Tiene autenticidad, dignidad recuperada y un propósito que trasciende mi dolor personal. He aprendido que a veces la mayor demostración de amor propio es alejarse de quienes insisten en hacerte daño. Si pudiera enviar un mensaje al pasado, a la Aurora que entró a aquel salón de bodas hace 2 años, le diría: ten valor. Lo que está a punto de pasar será doloroso, pero al otro lado te espera una vida más auténtica de lo que jamás imaginaste posible. La paz te espera. La paz que viene de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras desechable. Esta noche, mientras termino de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con esperanza renovada. Mañana tengo una reunión con senadores para discutir nueva legislación que proteja mejor a las personas mayores del abuso familiar.
La próxima semana inauguro el tercer centro regional de la Fundación. El próximo mes comenzaré una serie documental sobre este tema que se emitirá a nivel nacional. Mi vida a los 70 es más rica, más significativa y más auténtica que a los 68. He aprendido que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. He descubierto que la verdadera familia se elige tanto como se hereda. Y he demostrado que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice aquella noche, mi respuesta siempre es la misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver dos nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay muchísimo más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto.